Nos enfrentamos a un lustro perdido. La revisión de las estimaciones por parte de Bruselas sobre la Unión Europea y la eurozona nos refleja ese pobre crecimiento, esa ligera mejora dentro de un estancamiento prácticamente secular de la economía europea. Y junto con esa revisión ligeramente al alza de las estimaciones de la eurozona y de la Unión Europea, se ha incluido una estimación de una pequeña recuperación mayor de la economía española, con importantes salvedades. En el propio informe de la Comisión Europea nos recuerda que España no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 y que si lo consigue será después de haber aumentado más de 340.000 millones de euros la deuda pública. Por eso cuando digo que nos enfrentamos a un lustro perdido, los datos son absolutamente devastadores. Para empezar, terminaremos el año 2023 sin haber recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Terminaremos el año 2023 con menos horas trabajadas de las que se habían registrado en el año 2019. Terminaremos también el año 2023 con un masivo aumento de la deuda y con la mayor caída de la renta disponible de las familias en los países comparables de la Unión Europea. Por lo tanto, somos más pobres, crecemos menos y el gobierno nos ha endeudado mucho más. En ese contexto, Podemos ha lanzado la máquina de la propaganda para decir que en esta crisis se han tomado medidas diferentes y que gracias a ello se ha llevado a cabo una consolidación fiscal prudente y una política expansiva prudente. Curioso, ¿verdad? Porque, primero, la evidencia muestra que las familias españolas son más pobres y más pobres que la media de su entorno, porque la evidencia muestra que lo único que han hecho diferente es nada, porque la crisis de 2008 la intentaron solventar desde el gobierno socialista, que siempre se olvidan que en el gobierno estaba el Partido Socialista en el año 2008, haciendo que gastar mucho más, endeudarse mucho más y tirar de política monetaria. Es exactamente lo que ha hecho este gobierno, aumentar la deuda pública a unos ratios que son muy preocupantes y además con el mayor aumento no solamente de deuda pública de nuestros socios, sino además con un déficit estructural que dejarán en el año 2023 de los más elevados de la Unión Europea, solamente similar al de Italia. Y eso nos hace a todos más pobres. Un lustro perdido que nos condena a pasar unos años muy difíciles tras haber disparado el gasto político, reducido masivamente la renta disponible de las familias, aumentado los impuestos a todos negándose a deflactarlos con la inflación y además generando muchos mayores desequilibrios con un gasto público que se ha descontrolado, aumentando sin precedentes el gasto político. Ojo, cuando la gente se queja de los políticos con razón y pide encima que sean los políticos los que controlen la economía, esto es lo que hacen. Muchas gracias, bienvenidos a Economics. Nuestros gráficos sobre economía global y empezamos con este. El aterrizaje suave de la Reserva Federal no está tan claro, Estamos con un mensaje en general en el consenso de un aterrizaje suave, de que no se va a entrar en recesión, de que no hay un riesgo para la economía. Y sin embargo, este gráfico que muestran los economistas de Bloomberg Economics, lo que nos muestra es lo contrario, es que los modelos predictivos, uno nunca sabe con los modelos, pero ojo, los modelos predictivos que nos hablan del riesgo de una recesión son bastante elevados. No solamente bastante elevados, sino que además tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando la recesión, como en los dos últimos trimestres, se ha evitado gracias fundamentalmente a un aumento del gasto público y una minoración de las importaciones, ojo, porque eso puede venir después
vez con un factor boomerang en el que el impacto sea mayor y por lo tanto no hablemos de una recesión suave o una recesión técnica, sino de algo más grave. Vamos a prestarle atención y monitorizarlo, porque la economía es muy compleja y hay que verlo en su justa medida. Vamos a ver el siguiente gráfico, que yo creo que es clave también para entender el efecto de la reapertura de China. Veréis, mirad. La reapertura de China se encuentra a la vez con el impacto de la burbuja inmobiliaria. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China es espectacular y ese sector inmobiliario que pesaba hasta el 30% del Producto Interior Bruto directa e indirectamente junto con construcción, claro, tiene un impacto brutal sobre importaciones, sobre almacenamiento de materias primas, etc. Y una de las cosas que está mostrando es que todas las medidas que está tomando el gobierno para evitar ese colapso de muchas de las empresas inmobiliarias, pues están teniendo un efecto relativamente limitado. China va a crecer un poco más este año que el año pasado y lo está haciendo teniendo en cuenta todos los desequilibrios acumulados de los últimos años. El gigante asiático tiene un problema en su sector inmobiliario y está intentando evitar que eso se convierta en un efecto que dominó sobre el resto de la economía. Hay que continuar echándole un vistazo, pero ya sabemos que ni en la importación de materias primas ni en el sector manufacturero se está viendo esa reapertura de la manera tan robusta como se esperaba a finales del año pasado. Vamos a ver el último gráfico, que es el dólar. El dólar continúa como la moneda de reserva del mundo, se fortalece en los últimos días con respecto a las monedas con las que comercia, aquí lo veis, ha tenido un periodo en el que el dólar ha perdido un poco de fortaleza, pero continuaba el índice por encima de los 100 puntos, el índice del dólar, que es prácticamente el 70%, el euro. Ojo, ¿qué es lo que le ha pasado al euro? El euro se ha depreciado contra el dólar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Lo que decimos siempre, el dólar está aumentando su posición como moneda de reserva del mundo, porque las equivocaciones en política monetaria de la Reserva Federal son significativas, pero ojo, es que las equivocaciones del resto de los bancos centrales en su política monetaria están haciendo que el dólar no solamente no pierda posiciones como moneda de reserva, sino que aumente. La verdad sobre el neoliberalismo es un libro de Alberto Mingardi, gran economista italiano, y el subtítulo me encanta, La verdad sobre el neoliberalismo, el poco que hay y el mucho que falta. En este libro, cualquier persona que piense, de los que nos está viendo, que estamos viviendo en un mundo dominado por el neoliberalismo, debería leerlo, porque además es un libro que va desmontando una por una todas las falacias del totalitarismo, del intervencionismo sobre la economía actual. Veréis, normalmente en el mundo se le llama neoliberalismo a cualquier política socialdemócrata que fracasa y después, cuando fracasa, te dicen que es por falta de intervencionismo. Alberto Mingardi, ¿cómo estás? Te tenemos... Muy bien, Daniele. Qué placer tenerte aquí. Es un gusto hablar contigo. Tengo aquí... Es un gran gusto. Tengo aquí dos libros tuyos, La verdad sobre el neoliberalismo y otro que es de lectura obligada, El mito del Estado emprendedor. Me gustaría empezar por La verdad del neoliberalismo, que tuve el honor de participar, de asistir a tu presentación en Madrid. Cuéntanos un poco por qué se habla constantemente de ese neoliberalismo y qué mentiras se cuentan para explicarlo. Yo creo que se habla mucho de neoliberalismo porque siempre nosotros somos seres humanos, hay cosas que no nos gustan, hay problemas con el status quo,
hay eventos, acontecimientos muy malos y negativos. Y por esto nosotros queremos muchísimo buscar un culpable. Y el neoliberalismo es precisamente este culpable. Es una palabra fea que significa todo lo que está malo en el mundo en este momento y no significa más de verdad, porque como dijiste antes, hablamos de neoliberalismo para políticas socialdemócratas moderadas y también para cosas que tienen nada que ver con políticas liberales, privatizaciones, abertura de los mercados. Simplemente el neoliberalismo es lo que está feo en el status quo para mucha gente. Es una gran definición. El neoliberalismo se utiliza como todo lo que no te gusta de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero me encanta el subtítulo de tu libro, lo poco que hay y lo mucho que falta, ¿no? ¿Estamos viviendo una época de aumento del liberalismo o no será lo contrario? A mí me parece que especialmente después de la pandemia es muy claro que estamos viviendo en una época en la que se cortan las libertades individuales. Creo que en el libro yo intento a distinguir entre un neoliberalismo en su propio sentido. Neoliberalismo en su propio sentido es básicamente lo que ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se liberalizaron los precios, se privatizó la economía y Alemania, que como Italia y como Japón, era un país destruido exactamente por razones que todo el mundo lo sabe, por la guerra y el totalitarismo antes, se desarrolló maravillosamente, mucho mejor de verdad que Inglaterra, que había vencido la guerra, pero que se estaba volviendo en el país más socialista de Occidente. Esto es el neoliberalismo en su sentido propio, pero típicamente se habla de neoliberalismo en otro sentido, lo que hemos dicho antes, que significa todo lo que está mal, lo que está ocurriendo en el mundo y no nos gusta. Y una idea del libro es exactamente distinguir entre los dos. El neoliberalismo en su sentido propio, hay poco y mucho falta, de verdad. Es que es muy preocupante, además, que en la narrativa que se está introduciendo en el imaginario público, pues nos dicen, ¿no? Es que todo esto son los problemas del capitalismo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que la pandemia, la inflación, el aumento de las barreras al comercio, etcétera, etcétera, todos son políticas llevadas a cabo desde el estatismo, que cerrar la economía por decreto, introducir mayores limitaciones a la libertad individual. Y en ese entorno, Alberto, nos encontramos que en muchos países de nuestro entorno, Italia, España, los ciudadanos critican muchísimo a los políticos y critican mucho al gobierno. Pero cuando se trata de hablar de empresas, parece como que hay una visión idílica del Estado como emprendedor, del que el Estado lo provea todo, que las empresas públicas sean las que organicen todo. Curioso, ¿no? Que la misma gente que está en contra de los monopolios y de los oligopolios pidan un oligopolio o un monopolio estatal controlado por políticos. Cuéntanos el gran error de esa idea del mito del Estado emprendedor. Mira, esta a mí me parece típicamente la esquizofrenia, creo que es español también, sí, de los italianos y de muchos otros países. Es esta idea que nosotros todos pensamos que los políticos son los más estúpidos del mundo y los más ladrones, pero al mismo tiempo cada vez que hay que poner en marcha una red de internet de nueva generación o cosas muy complejas y difíciles y tecnológicas, ahora necesitamos el Estado. Es
verdaderamente una locura, porque nosotros sabemos que el Estado hace demasiadas cosas y típicamente la hace muy mal. Y especialmente desarrollar nueva tecnología, desarrollar nuevos proyectos, es algo que necesita el feedback constante de las personas, de los consumidores. El problema con esta idea del Estado emprendedor es que es una idea que le gusta típicamente muchísimos a nuestros amigos y colegas intelectuales. Claro. La idea es que el Estado tiene que poner el mando de la economía en las manos del Estado, porque nosotros intelectuales así sabemos cómo se va a desarrollar el futuro, que por supuesto no es verdad. Es una idea que está establecida sobre este asunto, que es que los inversores de vez en cuando, por supuesto, cortan sus inversiones, porque no todas las inversiones son buenas, porque hay un tiempo en los que los proyectos se van desarrollando o no. La idea es que el Estado es lo que aproxima más que todo el fin de la escasez del capital, que tiene más dinero que todo el mundo, y si tiene más dinero que todo el mundo lo puede poner para desarrollar cualquier idea, cualquier proyecto científico, a pesar de las preferencias de los consumidores, que por supuesto son short-termistas, no tienen esa visión a largo plazo que exclusivamente el Estado y los intelectuales tienen. Es curioso eso, porque claro, la idea está predicada en que el Estado tiene recursos infinitos que puede utilizar para financiar absolutamente todo, y muy poca gente entiende que la razón por la que, entre comillas, considera que tiene recursos infinitos es porque te los quita a ti, de una manera o de otra. No es la idea, además, de negar la importancia de la destrucción creativa en el progreso. Porque claro, el Estado por definición puede financiar algo, eso no lo quita nadie, pero eso no significa que sea emprendedor. Igual que la razón por la que una empresa tiene éxito no es gracias al banco, es que ha utilizado un recurso que es el financiero, ¿no? Es exactamente así. Y por supuesto nosotros sabemos que la innovación no es algo que el Estado, el mercado, las empresas hacen. La innovación es algo que los seres humanos hacen. El problema es exactamente poner en marcha una arquitectura, un framework de incentivos que es lo más compatible con un buen nivel de innovación. Pero de alguna manera nosotros no sabemos cuál es la tasa perfecta de innovación en el mundo. Esto depende exactamente de los consumidores, en las elecciones cotidianas de los seres humanos. Efectivamente. Bueno, pues Alberto, qué gran placer a poder charlar contigo. Un gran placer para mí. Y haríamos un programa gracias, entero, pero lo que le recomiendo, es urgente que todos lean, es este libro en inglés, así también ayuda a los españoles que no practicamos el inglés, y este sí lo tienen traducido al español. Muchísimas gracias, Alberto, estás en tu casa, esperamos contar contigo dentro de poco. Muchas gracias a ti, hasta luego. Un fuerte abrazo. Javier Esteban, del Economista, y me gustaría contactar con él si está... Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Daniel, encantado de saludarte. Bienvenido a Economics, bienvenido a tu casa. Tú has escrito mucho sobre la reforma laboral y sobre sus efectos y, bueno, pues muchos intentos de maquillaje estadístico que, como siempre, pues los periodistas termináis identificando. Cuéntanos un poco cuál es el balance que harías tú de la reforma laboral. Bueno, yo creo que ha sido una reforma muy orientada al aspecto estadístico, al aspecto de reducir la tasa de contratos temporales en nuestro país, reducir la tasa de temporalidad, y en ese aspecto ha funcionado. Es decir, tenemos los contratos temporales han pasado de ser el 90 al 40, 50%
de los que se firman, y el empleo fijo pues se ha aumentado bastante, eso sí, en el sector privado. En el público estamos como estábamos y no parece que el gobierno esté muy interesado en reducir la temporalidad en el sector público. Pero eso no significa que, evidentemente, no haya bastantes puntos oscuros. El problema es que el gobierno se ha empeñado, como tú bien dices, a vender esto como una panacea absoluta, de que si el empleo es más estable, el empleo es más maravilloso, se crea más empleo que nunca. Los datos están ahí. De hecho, la creación de empleos está desinflando, sobre todo en el último trimestre. Y luego tenemos el aspecto de qué tipos de contratos indefinidos se están creando, porque la verdad es que hay más contratos indefinidos que no son tales, que son fijos discontinuos, que son contratos eventuales que digamos, no son muy volátiles, por un lado, y luego, por otro lado, tenemos una cantidad de despidos y extinciones en periodos de prueba que se han disparado exponencialmente en el último año. Entonces, todo ese tipo de balance, todo ese tipo de datos nos invita a hacer un balance bastante más crítico del que hace el gobierno. Yo creo que además cuando miramos los datos, en realidad, pues literalmente cambiar los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales a contratos fijos discontinuos y con ello hacer que las personas que están cuando entran en el paro no aparezcan como parados, pues claro, lo que hace es que hasta Eurostat identifica que hay casi 200.000 parados más de los que dice el gobierno. Y los datos de la EPA y los datos del Ministerio de Trabajo muestran más de 3.400.000 personas que están desocupados y parados. Yo creo que otro de los factores que es muy impresionante es el del desplome del periodo de duración de los contratos. Claro, resulta que, claro, como le has cambiado el nombre a los contratos y llamas indefinidos a contratos que en realidad son a tiempo parcial, lo que ha ocurrido es que la duración media de los contratos ha caído de 60 a 45 días y que hay una enorme cantidad de personas que han firmado más de 3 contratos indefinidos, ¿no? Eso es muy espectacular. Sí, efectivamente, hombre, la duración del periodo de los contratos es especialmente llamativa cuando el gobierno, el ministro de Trabajo y el ministro de Inclusión y Seguridad Social basan casi todo su discurso en decir que se han reducido los contratos de muy corta duración. Claro. Estos datos demuestran que no está siendo así. De hecho, hay contratos muy cortos. También influye porque hay mucha más volatilidad en el empleo indefinido. Es decir, cuando tienes a 350.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes. Claro. Eso es algo está fallando. Y ahí es un análisis que se está haciendo y, según algunos expertos, esto en particular no se debe a los fijos discontinuos, se debe directamente a gente a la que están disparando, a la que están despidiendo y a la que están obligando abusando del periodo de prueba, hace contratos muy cortos y cuando se cumple el periodo de prueba de 2 o 3 meses se les despide. Claro. Eso es una práctica que se ha disparado. Claro, fíjate que estaba viendo datos, ¿no? Y uno de los que es más espectacular es el de las horas trabajadas, ¿no? Hemos visto un desplome de las horas trabajadas, estamos todavía un 7% por debajo de los niveles de las horas trabajadas del cuarto trimestre del 2019. Yo me acuerdo cuando en los mismos partidos que ahora están en el gobierno decían en el año 2017 que no se creaba empleo, se troceaba porque bajaban las horas trabajadas un 2%. Ahora se han olvidado de eso. Bueno, es que ahora el argumento es un poco diferente. La reforma laboral, uno de los argumentos que se está haciendo es que no ha destruido empleo. Claro. Es un poco, pueden decir, no ha sido una reforma realmente pensada para crear empleo, ha sido una reforma para reducir la temporalidad. La consecuencia está en que, al contrario de lo que sería lo lógico, que es efectivamente a contratos más estables y de mejor calidad aumentan las horas trabajadas y aumenta la productividad, no ha ocurrido eso. Y eso es un problema que incluso no ha ocurrido incluso en un año de cierto rebote en la actividad, porque 2022 ha sido un año que todavía tiraba un poco al alza, ¿no? de la crisis de la pandemia, y aún así no se ha conseguido cumplir ese objetivo. Yo creo que además el factor más preocupante va a ser después, ¿no? Cuando se tengan que revisar todos esos datos y probablemente el próximo gobierno
tendrá que poner esos trabajadores que se llaman ahora fijos discontinuos, que es otro factor completamente distinto, porque los fijos discontinuos existían ya antes, obviamente, pero claro, la distorsión que crean en los datos de paro no es lo mismo, porque no es lo mismo que haya 40.000 fijos discontinuos a que haya más de 1 millón, ¿no? Yo creo que eso es el factor que más distorsión crea. ¿Tú crees que la ministra a la que se le han pedido muchas veces cuántos fijos discontinuos están parados dará el dato algún día? El dato lo tiene. Hombre, lo tiene claro, eso que lo tiene seguro. Claro, porque es que efectivamente toda esta polémica un poco de los fijos discontinuos los últimos meses sale de una revisión que hizo el SEPE, claro, que pidió a las comunidades autónomas de revisar, en la que sacó a parados, o a personas que contaban como parados, o incluso en otras categorías de demandantes que no son parados, como puede ser los famosos DENOS o ese tipo de figuras, para convertirlos en la categoría de demandantes con relación laboral. Y además en la comunicación que hizo las comunidades autónomas en su momento decía explícitamente que eran personas con contratos fijos discontinuos. Claro. Es decir, esos datos los tiene, hay una comprobación. Incluso las propias estadísticas, no las que publican cada mes en la nota de prensa, sino las estadísticas detalladas que publica el SEPE, está recogido ese ajuste, ese cambio que, por cierto, es el que ha provocado que Eurostat haya tenido que revisar las cifras de paro mensual que da. Claro. Y aún así, el gobierno no es que discuta, es que directamente lo ignora, lo niega, aunque es un dato público, ya sabemos un poco. Entonces se llevan comprometiendo a hacerlo. Yo creo que ahora que están un poco consiguiendo, parece un poco que no sé, o piensan que la polémica ha pasado o que están en otra fase de polémica con otros temas, pero de hecho es que tienen que hacerlo ya. Ellos dicen que es porque es muy complicado y tienen que hablar con las comunidades autónomas. Bueno, es que lo hacen todos los días para preparar los datos de paro, así que... Es que eso muchas veces la gente se olvida, la gente se cree a veces que el ministro de Trabajo recibe los datos del paro y los datos de ocupación y de contratos, etcétera, una vez al mes como todos nosotros. Completamente falso. Un ministro de Trabajo tiene todos esos datos de los que estamos hablando cada día, si no cada hora si quiere, en su teléfono. Muchísimas gracias, Javier, es un placer que te hayas unido a nuestro programa. Estás en tu casa y esperamos que te unas en otras ocasiones. Muchas gracias y encantado de acompañaros. Cuando estaba yo dirigiendo un restaurante fantástico del grupo Altamarea, pues el camarero base, digamos mensualmente su salario era de $1.000 y luego semanalmente eran otros $1.000 en propinas. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final en Estados Unidos se paga por horas. Claro. Aquí estamos atados a pagar lo que pide el convenio y es una canallada por una parte, porque al final yo creo que los seres humanos trabajamos todos mejor con incentivos. Yo a un camarero en Estados Unidos le decía que tenía que hacer 2 horas extra y estaba fascinado. Estaba encantado, claro. Porque además había que multiplicar su ratio por hora por 1,5. Claro. Entonces, claro, es que se podía comprar el iPhone con 4 horas más. Claro. 4 o un poquito más. Hombre, yo me acuerdo que el último dato que vimos nosotros era que el salario mediano de un camarero en Nueva York es de $48.000. Correcto. Correcto, así, pero si es que a veces los camareros ganaban más que yo estaba dirigiendo el restaurante porque yo iba con fijo, a mí no me dejaban. Claro. Entonces, bueno, pues como incentivo y al final el tema de las propinas permite mucha libertad al propio empresario, ya no solo a mejorar sus márgenes, sino a poder contratar a más gente, y es un modelo muy interesante. Aquí en España, por desgracia, yo creo que es un modelo... Se intenta atacar, de hecho se ha hecho un intento de fiscalizar las propinas y además la legislación laboral lo que busca es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada vez es más complicado trabajar en España en todo este tipo de asuntos, sobre todo con las interferencias del propio Estado, cosa que en Estados Unidos todos sabemos que básicamente no interfiere. Pero no solamente en Estados Unidos, esto es interesante, ¿verdad? Porque la gente dice, es que en Estados Unidos que lo ven como si fuese un sitio horroroso, todo el mundo luego quiere emigrar, pero es que es la norma
en los países de nuestro entorno. Sí, al final la remuneración es cobrar por lo que trabajas, no, claro. Ni más ni menos. Entonces yo te digo, los camareros que yo tenía la suerte de trabajar con ellos en Estados Unidos, al final no pasaban de 8 horas, claro. Es que trabajaban 6. Claro. Entonces la falacia que hay de que en Estados Unidos, hombre, es verdad que probablemente en otras ciudades que no sea Nueva York y en sitios clandestinos probablemente sí se les explote, pero en este tipo de sitios no es así. Y luego la otra gran diferencia que yo veo con respecto a España es el análisis de datos. Sí. En España al final estamos intentando profesionalizarnos, pero no llegamos. Tenemos la intención, pero no tenemos la voluntad real de invertir lo que de verdad hace falta invertir para llevar a cabo esa profesionalización. Al final el tema del análisis de datos se lleva haciendo bueno, tú lo llevas haciendo muchísimo claro. tiempo, o Zara, incluso Inditex al final, esa es la clave que tiene, saber qué es lo que quiere el cliente para poder ofrecérselo.